Y buen día para todas, para todos, para todes. Espero que, bueno, dentro de todo la estén sobrellevando bien. Un frío terrible hace el día de hoy, pero también hay que decir que salió el sol. Aprovecharlo el ratito que dura, porque después lo vamos a extrañar. Parece que vienen unos días bastante fríos. Como siempre les digo, no dejar de cuidarse, no dejar de estar atentos y atentas, sobre todo ahora que hace el frío más crudo, ¿sí? Reforzar los cuidados. No tener miedo para nada, pero sí tener en cuenta que es muy importante, porque es lo que tenemos a mano, cuidarnos de la manera que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Si salimos a la distancia, usar el barbijo, higienizarnos cuando volvemos, y de manera permanente también. Esto también va a pasar, ¿sí? Es un esfuerzo, cuesta en la medida en que se alarga, pero vale la pena. Vaya si vale la pena. Vaya si vale la pena. Hoy, después de haber leído el cuento Tamlin, maravilloso, de ayer, dije que íbamos a repasar muy brevemente esta bibliografía que tienen en las páginas siguientes, a saber, número 42 y 43. Y en principio también vamos a repasar, son dos puntos que tienen varios incisos, ¿sí? 1A, B y 2A y B también, con preguntas internas. Las repasamos, así las van teniendo en clara. Tengo entendido que la semana que viene, igual se los confirmará Mirta, con mucho mayor conocimiento de causa al respecto, pero que ya la semana que viene entramos en vacaciones, así que va a ser una actividad que les va a quedar planteada, no digo para que la resuelvan en vacaciones, pero quizás en alguno de los momentos les sobra tiempo, sepan que yo voy a estar. Yo muy lejos no me voy a ir, de hecho nadie se va a ir muy lejos de sus casas, así que insisto en remarcar que para mí no solo no es molestia, sino al contrario, es un gusto tener un intercambio con ustedes a partir en principio de los cuentos, que dicho sea de paso, los cuentos que me están haciendo llegar son una locura de buenos. A mí me da una alegría tan grande, para que acomodo la escenografía. Hoy la saqué un ratito al sol, porque a las plantas les gusta mucho el sol. Es una alegría muy grande cuando veo las cosas que son capaces de hacer cuando se deciden hacerlas. La verdad que están trabajando muy bien, sobre todo en un contexto como este. Los cuentos maravillosos. Leo los cuentos maravillosos. Van a ver que hay cosas que les llaman la atención porque ya de alguna u otra manera las han venido viendo. Esto se los he dicho en reiteradas oportunidades. Son aquellos en los que las leyes naturales que rigen el mundo representado son diferentes a las del mundo real de los lectores. Los animales hablan. Yo me acuerdo cuando les leí Patito Feo, que les dije, probablemente si ustedes van a un campo y se cruzan con un pato que les empieza a hablar, y no les va a resultar normal, ¿sí? En el marco, en el ambiente de los cuentos maravillosos, es normal que pasen cosas que en el mundo real no pasan. Los animales hablan, los objetos aparecen y desaparecen. Recuerden quienes vieron Alicia en el País de las Maravillas, el gato de Cheshire, ¿sí? Que queda la sonrisa sola latiendo del gato. Y en la película ni que hablar, cuando le van a cortar la cabeza al... Por si alguien no la vio, pero sí, seguro la vieron todos y todas. Los objetos aparecen y desaparecen, y existen personajes sobrenaturales como hadas, duendes y ogros. Lo característico de esta clase de historias es que lo mágico y lo sobrenatural son considerados, como les decía, normales dentro del universo imaginario del texto. ¿Sí? No llama la atención. Nadie se va a levantar escandalizado si va al cine a ver a Alicia cuando el gato desaparece, porque forma parte de las cosas típicas de ese tipo de relatos. Estas historias fueron transmitidas oralmente de generación en generación con el objeto de entretener y también educar a jóvenes y niños. Háganse una idea ustedes de que en la época en que fueron originados estos relatos no había ni televisor, ni electricidad, entonces la gente se juntaba alrededor de la mesa y no se ponía a ver la tele, el partido de hoy a la noche. Hablaba y cuando terminaba de hablar de las cosas del día, por lo general se contaban relatos de manera oral, y la modalidad de la transmisión oral es muy parecida a un juego que siempre nosotros, ayer les leía yo relatos, ¿no? Nuestra materia ven que es prácticas del lenguaje.
Entonces incluye no solo la lectura en sí tradicional como estamos acostumbrados o acostumbradas, sino también la oralidad, el ejercicio de la oralidad, ¿sí? Las prácticas del lenguaje, que es como se llama ahora, de un tiempo a esta parte, la materia. Entonces muchas veces hago actividades que precisamente fomenten el ejercicio de la oralidad y leemos. Hay veces que hacemos lecturas corales, es decir, todo el curso leyendo a la vez un párrafo de un relato. Y les decía que esta transmisión adquiere la modalidad de otra de las formas que muchas veces hacemos en el aula, que es la del teléfono descompuesto, ¿sí? Por eso era muy importante la labor, el trabajo de los compiladores, ¿sí? Como los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿sí? Que eran personas que iban casa por casa viendo o escuchando a la gente, por lo general a los más ancianos y más ancianas, ¿sí? Que les cuenten, iban anotando, entonces ahí ya empezaba a quedar un registro escrito. Pero si no, circulaban oralmente y en la medida en que iban circulando, alguien alguna vez le cambiaba alguno de los detalles. Con el tiempo se extendieron en toda la población y se recopilaron en publicaciones ordenadas. En el caso de los relatos tradicionales de Europa, fue el escritor francés Charles Perrault, en 1697, fíjense, hace mucho tiempo, quien recuperó por escrito algunas versiones de esas historias y las difundió. Más tarde lo siguieron los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, y Hans Christian Andersen. La estructura, esto también lo hemos repasado, de hecho se los marqué y les pedí que lo tengan en cuenta una y otra vez a la hora de empezar a pensar la estructura del relato, ¿sí? Cuando hablamos de una situación inicial, que se presenta una situación de orden y armonía que se rompe abruptamente, ¿sí? Hay un estado de la situación que se desestabiliza cuando aparece precisamente el conflicto, ¿sí? En el módulo tienen acciones y desencadenantes del conflicto. Entonces tenemos situación inicial, acciones y desencadenantes del conflicto. Los hechos que rompen la armonía provocan una sucesión de acciones que el protagonista debe realizar mientras sortea obstáculos y obtiene ayuda. Yo me remito a una historia que conocemos todos y todas, y aparte tienen el registro cinematográfico, que es Alicia, una y otra vez, porque pueden encontrar perfectamente ejemplos de esto, ¿sí? De las distintas partes de la estructura, ¿sí? Tanto de la situación de orden y armonía, la inicial, que se rompe abruptamente, piensen en Alicia, ¿sí? Cuando cae esa caída que nos deposita, ¿sí? En el conflicto. Los hechos que rompen la armonía provocan una sucesión de acciones que el protagonista, o en el caso de Alicia, la protagonista, debe realizar mientras sortea obstáculos, ¿sí? Rescatar al sombrerero loco, ¿sí? Ayudar a la Reina Blanca a recuperar, ¿sí? La corona que le había sido robada por su hermana la Reina Roja. Y bueno, la ayuda que obtiene de los distintos personajes que le dan ayuda. Y bueno, después la situación final. En cuanto a la estructura, el conflicto se soluciona. Piensen, mientras les voy leyendo, piensen en la película. En realidad lo podrían aplicar a cualquiera de los cuentos que hemos estado leyendo, ¿sí? Pero digo, para tener una imagen gráfica. Situación final, el conflicto se soluciona y el bien, piensen en Alicia, siempre triunfa sobre el mal. Se impone un nuevo estado de orden y armonía. Hay otro aspecto que tiene que ver con el espacio y el tiempo, ¿sí? No me voy a desarrollar, pero no hay una posibilidad de decir la historia de Alicia ocurre en tal país, en tal lugar, en tal época, ¿sí? Es indeterminado. ¿A dónde queda el País de las Maravillas? No hay datos precisos. ¿En qué parte del mapa? No. El espacio es un espacio posible gracias a la imaginación, de la misma manera que todas las cosas que pasan en el relato, ¿sí? La época y el momento en el que transcurren los hechos son indefinidos e imprecisos. En cuanto a los personajes, en general son simples y absolutos. ¿Qué quiere decir? Si son buenos, son recontra buenos, son lo más bueno que hay. Y si son malos, son lo más malo que te podés llegar a encontrar en cualquier lugar, ¿sí?
El protagonista, el héroe o heroína, en el caso de Alicia, representa el bien y sus características son siempre positivas, ¿sí? Todo lo contrario pasa con el antagonista. Piensen en la Reina Roja. ¿Estamos de acuerdo? Más claro, échale agua si comparás a la Reina Blanca y la Reina Roja. Y por último, los aspectos relacionados con algo de lo que ya habíamos visto recién, lo sobrenatural y la magia, ¿sí? Si bien los personajes pueden sorprenderse por los efectos de la magia y los encantamientos, nunca tratarán de explicarlo científicamente, no importa, ¿sí? ¿Vieron? Fíjense esa parte cuando ella dice que el padre le había enseñado, bueno, pellizcate para ver si estás soñando o no. Cuando tengas una duda, pellizcate y lo vas a comprobar. Y ella, en lo que supuestamente era un sueño, se pellizca y no pasa nada. Y seguía hablando con las plantas y con los ratoncitos y con los distintos seres imaginarios que aparecían en esa parte del relato. Y bueno, se pellizcó, no funcionó y ella siguió el camino, la historia siguió, ¿sí? No le van a tratar de explicar la vuelta. Come el pastel y se engrandece y toma el líquido y dice, chica, no se pone, no hace al relato investigar las causas de por qué esos objetos producen los efectos mágicos que producen. Son parte de este mundo fantástico o maravilloso. Decíamos que las preguntas eran dos, ¿sí? Uno, comentar oralmente. En realidad, cuando dice oralmente, siempre les pido que lo hagan por escrito en la carpeta. ¿Qué otros cuentos maravillosos conocen? Montoya, me parece que es demasiado fácil la guía. ¿A usted le parece? Sí, yo estoy de acuerdo. No importa, se lo merecen porque son pibes y pibas que trabajan muy bien. Entonces, ¿qué otros cuentos maravillosos conocen? Responderán ustedes. B, ¿cómo los conocieron? ¿Conocen más de una versión de alguno de ellos? Bien. 2. Volviendo al cuento de ayer. Luego de leer el cuento Tamlin, respondan las siguientes preguntas. Acá los voy a dejar en principio. Después, cuando volvamos a las vacaciones y hagamos una apuesta en común, lo podemos hablar y resolver entre todos. En un primer momento, se las leo. Y ustedes ya van a saber que más allá de que hoy es martes, ¿sí? Me pueden escribir en cualquier momento, incluso en vacaciones yo no tengo ningún problema. Yo ya les dije, voy a estar acá, no me voy a mover muy lejos. Así que cualquier duda que les surja me van a poder consultar sin ningún problema. Es más, todo lo contrario, para mí es un gusto. Volvemos a Tamlin y ya vamos cerrando. Luego de leer el cuento Tamlin, respondan las siguientes preguntas. A. ¿Se respeta la estructura clásica de los cuentos maravillosos en Tamlin? ¿Sí? Recuerdan que la vimos recién. Situación inicial, conflicto o acciones y desencadenantes del conflicto y situación final o resolución. ¿Esa estructura se respeta en el cuento? Les pide que marquen entre corchetes. Eso lo pueden hacer de manera oral. Lo ponen, por ejemplo, la situación inicial se da desde tal momento hasta tal momento. El conflicto empieza cuando pasa tal cosa y termina cuando pasa tal cosa, y lo mismo con la resolución. B. ¿Qué información brinda el texto sobre el lugar en el que transcurre la historia? Recuerden, repasen lo que leímos recién. ¿Qué sucede con las referencias temporales? Repasen lo que vimos recién. ¿Cuáles son los elementos o hechos sobrenaturales que aparecen? ¿Quiénes son los personajes principales? Caracterícenlos brevemente. ¿Sí? Describan a los personajes principales del cuento Tamlin brevemente. Y por último, ¿quién funciona como el antagonista? Con esto estaríamos cerrando lo que es la primera parte ya del trimestre inclusive, ¿sí? No les llame la atención que les siga dejando algunos comentarios, inclusive más allá o lecturas de cuentos, inclusive durante las vacaciones. No para que lo tomen como una tarea obligatoria. Muchos o muchas me preguntan si las distintas clases que yo les dejaba las notas tienen que responderlas como si fuese una tarea. No, ¿sí? De hecho, la consigna o la tarea que teníamos era la escritura de los cuentos, que es lo que estoy esperando y voy a esperar hasta el viernes,
¿sí? Por lo menos que me lo manden, y en la medida de lo posible pasado a la compu, recuerden, así yo lo puedo copiar, pegar, guardar en mi carpeta y lo puedo editar. ¿Qué es editar? Corregir la ortografía, arreglar algunas cuestiones de redacción, y después, ya cuando esté hecho todo eso, yo les pido que piensen en el librito que les fuimos a mostrar el año pasado, los libritos que les mostramos el año pasado, que hicimos con quienes ahora están en segundo año, ¿sí? Porque la idea, por un lado, ¿sí? Es hacer con todos los cuentos que me manden, ¿sí? Un librito de esas características. Digo por un lado porque por el otro lado está lo que hemos hecho, lo que han hecho con el profe Sandro Mercado. Quizá todo lo raro y compleja que ha sido esta situación nos permita valorar más las cosas que muchas veces, cuando las cosas son normales, no valoramos como corresponde o en su justa medida. Una de esas cosas es lo importante que es estar en contacto, ¿sí? En contacto, aunque sea a través de este medio. Yo les agradezco a todos y a todas quienes han mandado trabajo, quienes no han podido. Siempre va a existir el espacio y el tiempo para que lo puedan hacer. La buena predisposición que han tenido, la verdad que es algo que yo me guardo muy, muy adentro mío, y les agradezco enormemente. Espero que sigan así. No me voy a cansar de repetirles que pueden contar conmigo en el momento que sea necesario y tengan ganas de decirme algo. Probablemente hagamos un Zoom más este viernes para jugar un rato más, para que, bueno, como siempre, puedan hacer alguna consulta si lo necesitan. No les quito más tiempo, les mando un codazo inmenso. Les reitero una vez más que por favor se cuiden mucho, cuiden a los suyos y a las suyas, y bueno, sepan que esto también va a pasar. Abrazo inmenso y bueno, nos estamos viendo.